Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos Sí, días, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora con lluvia, nos toca un poquito de lluvia y fresco. Bueno, el día de hoy chicos vamos a ver ya la última parte de ciencias. Vamos a hablar de lo que viene siendo química, perdón, física. Déjenme iniciar aquí la presentación. Bien, déjenme también comentarles aquí en el chat de que ya estamos en la sesión. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar con la parte de física. Dice que, ¿a qué le llamamos física, verdad? ¿O qué es la física? Esta es una ciencia natural que estudia la materia, la energía y las relaciones entre ambas. Y esto es importante para todas las demás ciencias, así tal como la química se encarga de estudiar la materia, la física para poderla diferenciar o que marca la pauta entre química y la física, ya que llevan el mismo estudio que es la materia. La física va a estudiar el comportamiento de la energía sobre la materia. Eso es lo que va a marcar la pauta o la diferencia entre física y química, ¿verdad? Y así como la química o la biología tiene relación con otras ciencias, pues física también. Física también va a tener relación con la biología, con la geología, con la química, con la astronomía. De alguna manera, son multidisciplinarias porque las causas o los efectos tienden a afectar a otras ciencias. Ya mencionamos en química que la materia es todo aquello de lo que están hechas las cosas en el universo, es decir, es todo aquello que nos rodea. Entonces, todo lo que tú ves a tu alrededor, todo eso es materia, incluso nuestro cuerpo, nuestro organismo también es materia. Vamos a hablar un poquito de energía y sus tipos. La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo y se mide en joules. Que ahorita vamos a hablar más adelante de la ley de la conservación de la energía. Que se acuerdan creo que en un laboratorio de química marcábamos que como la materia no se crea ni se destruye, que solamente se conserva, tanto la materia como la energía, masa y energía, todo eso se va a conservar y esto es algo este, que se da o que se observa dentro de la naturaleza, porque por ejemplo si tenemos un organismo y este organismo muere, pues, o sea, cuando se desintegra, todos los componentes regresan otra vez a lo que viene siendo la tierra. Y posteriormente, a lo mejor en ese lugar de la tierra salga un árbol frutal, ¿sí? Y la fruta tiene partes o tiene átomos que fueron parte de ese ser, ¿verdad? De ese organismo. Entonces, todo regresa de nuevo, es un ciclo. Y aquí, bueno, tenemos lo que es la energía calorífica, es la energía térmica que pasa de un cuerpo a otro. La eléctrica se produce por el movimiento de los electrones en el átomo. Bueno, lo que es la energía nuclear se encuentra en el núcleo del átomo y lo que es la energía química es aquella que es liberada, absorbida en una reacción química. La mecánica, esta puede ser cinética o potencial. Es cinética que se da en los cuerpos que están en movimiento y la potencial se debe a la forma o posición en la que se encuentra un cuerpo. Por ejemplo, una persona
que se va a lanzar, ¿verdad? Que va a ser se va a tirar al agua, pues toma cierta posición, es decir, está resguardando esa energía que va a utilizar para poder aventarse, ¿sí? En un clavado, por ejemplo. La mayoría bueno, de esta temática de física viene muy sencilla porque solamente son conceptos. Sí trae problemas, pero son muy, o sea, son pocos y vienen así como que datos directos. Hablando de las propiedades físicas y su medición, bueno, pues el concepto de medir es comparar una cosa con otra que se ha tomado como base o patrón de medida. Sirve para apreciar, cuantificar y comparar algunos cambios. Eso es lo que, el comparar una cosa bajo un patrón, a eso es lo que le vamos a llamar medición. Y como se basa de un patrón o una unidad de medida, entonces esta es la cantidad de referencia que se establece al realizar una medición, que puede ser metros, segundos, y debe contar con las siguientes características para ser contemplada como una unidad de medida. Esta debe ser constante, debe ser universal y debe ser fácil de reproducir. Debe de contar con estos tres criterios para ser contemplado como una unidad de medida. Cantidad física se le llama cantidad física a todo aquello que puede medirse y tiene representación en el mundo real. Y aquí entran ejemplo las cantidades físicas como longitud, masa, volumen, velocidad. Esas cantidades físicas pueden dividirse en fundamentales y derivadas. Las fundamentales son universales y son las que ya están previamente definidas. Y las derivadas se forman a partir de las fundamentales, es decir, son cantidades que ya están compuestas o serían compuestas. Por ejemplo, una fundamental sería metro y una derivada sería metro sobre segundo. Y aquí, bueno, pues tenemos lo que es la longitud, ¿verdad? El metro, la masa el kilogramo, el tiempo el segundo, la temperatura el Kelvin, la corriente eléctrica es el amperio y la cantidad de sustancia sería el mol. Una derivada en velocidad, por ejemplo, metro sobre segundo, la aceleración metro sobre segundo al cuadrado, área metro cuadrado, volumen metro cúbico, fuerza Newton, trabajo Joule y potencia en watts. La longitud es la distancia comprendida entre dos puntos. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y el tiempo es la duración de un evento. El área es la medida de una superficie, el volumen es la cantidad de espacio ocupado por un cuerpo y la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Para efectuar la medición, bueno, eso es lo que ya habíamos mencionado, que se requiere un patrón unidad de medida, nada más que este viene con otra definición. Dice la magnitud que se toma como base de comparación en el proceso de medición. Es decir, la masa tú la puedes medir en kilos, en libras, la longitud en metros pies, el volumen en litros o en galones. Y habla un poquito de la conversión de unidades. Dice es el procedimiento matemático mediante el cual se puede convertir una unidad a otra de su misma especie mediante el uso de equivalencias. La equivalencia es la cantidad expresada en dos o más unidades diferentes. Por ejemplo, un metro es igual a 100 centímetros o 1000 milímetros. Dice, para realizar conversiones se usa el método de la cancelación. Y vienen esta tablita, igual si tú, creo que en las actividades que te mandé, te puse la diapositiva de unidades de conversión, o sea, existen más, pero estas son las que más mencionan ahí en el libro, o que son las más básicas. Entonces, igual tómale una captura de pantalla, le puedes tomar como un imprint para que se guarde y lo pegas ahí en un Word o en PowerPoint para que lo tengas al alcance, o bien si pudiste descargar los materiales, en una de las diapositivas debe de estar esta tablita. ¿Okay? Bien. Y vienen aquí ejemplos, dice cómo convertir 50 pulgadas a centímetros. Aquí primero tengo que buscar la unidad de conversión, ¿sí? En este caso me dice que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Lo sacamos de acá. Una pulgada es igual a 2.54. Porque lo quiere a centímetros.
Entonces, lo que hacemos es nosotros ponemos el dato, que serían 50 pulgadas, y enfrente vamos a colocar lo que viene siendo la equivalencia, que sería 2,54 centímetros. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Y aquí ponemos un 1 para rellenar. Entonces, lo que se hace solamente, lo que queda enfrente se multiplica, lo que queda abajo se divide. Entonces, el procedimiento sería 50 por 2,54 entre 1. Ahora, se le conoce como el método de cancelación porque las unidades iguales son las que se van a cancelar y en este caso, bueno, quedaron centímetros, que es lo que me está solicitando. ¿Ok? En este ejemplo, el resultado sería 127 centímetros. Hay otra forma también, sería una pulgada, poner la equivalencia primero, una pulgada es igual a 2,54. Tienes aquí que convertir 50 pulgadas, entonces lo que queda inclinadito se va a multiplicar y lo que queda afuera se divide. Básicamente es lo mismo, 50 por 2,54 entre 1 y nos queda 127. Entonces, la que más se les adapte, ¿verdad? Usted lo puede utilizar. Recuerde que vamos por tiempos. Entonces, sí es importante que tenga al alcance, bueno, todo su lápiz, sus hojitas para poder hacer rápidamente las operaciones. Entonces, la que se adapte mejor, hay quienes lo hacen directo, ¿verdad? Hacen mentalmente el acomodo y hacen la operación. Y vamos a hacer esta actividad. Esas fueron las que te dejé para trabajar en clase. Si no las alcanzaste a imprimir, bueno, te invito a que vayas por una libreta y vamos a realizarlas aquí en clase. ¿Ok? Les voy a dar un poquitito de tiempo para que vayas por una hojita, una libreta, tu lápiz o pluma. Déjame sacar por mientras los datos de libras a kilogramos. Punto 45. Que son las que vamos a utilizar. Una libra, 0,45 kilogramos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Sería una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Tú tienes 30 pulgadas. ¿A cuánto equivale? Es regla de 3 simple, muchachos. Lo que queda inclinado lo vas a multiplicar, lo que queda afuera lo vas a dividir. Entonces quedaría 30. Vayan haciendo la operación para que ahorita me den la respuesta. 30 por 2,54. ¿Cuánto les dio? 76,20. Acuérdate que lo que está inclinadito se va a multiplicar. Multiplicaste 30 por 2,54. 76,20. Ajá, 76,2. Y aquí serían centímetros porque pulgada con pulgada se van a cancelar. Lo hacemos por el otro procedimiento, que es el que viene aquí. Se pone primero lo que es el dato y luego la equivalencia. Entonces serían 30 pulgadas. Pones lo que es la equivalencia. Cancelas las pulgadas, entonces multiplicas y luego divides. Te sale lo mismo. Serían 76,2 centímetros.
¿ok? Les digo con, bueno, hice puntos que se va. El que más se les adapte es el que ustedes pueden utilizar, ¿ok? Y el que sigue, que es ahora aquí el acomodo, muchachos, porque lo voy a decir, bueno, es que siempre va a ser aquí arriba la equivalencia, no. O sea, va a depender de la unidad. Porque, por ejemplo, aquí es a la inversa, me pide de centímetros a pulgadas, entonces una pulgada va a ir acá y los centímetros acá para que puedas cancelar. O sea, debe de aparecer la unidad una arriba y otra abajo para que pueda lograr la cancelación. ¿Ok? Entonces, aquí serían 150 centímetros. Ay, aquí ya sería, no, primero la equivalencia. Ponemos 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros, porque eso es lo que me va a ayudar a hacer el acomodo. Ahora tiene 150 centímetros, van aquí abajo. Centímetros con centímetros, ¿ok? Entonces vas a multiplicar todo lo que queda inclinadito, los datos que quedan inclinados, los vas a multiplicar. Lo que queda afuera lo vas a dividir. Ahora es la inversa del 1. Serían 150 entre 2,54. Y cancelas las unidades porque ahora se van a pulgadas. ¿Cuánto le salió? $381. Estás, ahora se va, fíjate, se va a dividir porque 1 pulgada por 150 entre 2,54. 150. 59.05. Ok, sí, serían 150 entre 2,54, 59,05. O sea, esto es igual a 59,05 y serían pulgadas. Ven cómo el acomodo cambia, porque yo necesito cancelar. ¿Sí? Esto les va a marcar la pauta de dónde van o cómo se acomodan los datos. Y sale lo mismo. Lo que queda arriba multiplica lo que queda abajo divide. Cuando utilizas esta forma, ¿ok? Aquí serían 150 entre 2,54 y sale lo mismo. Entonces les digo, el proceso que ustedes quieran utilizar, adelante, ¿no? O sea, el resultado da lo mismo. Ahora va 75 libras a kilogramos. Me dice que 1 libra es igual a 0,45 kilogramos. 1 libra es igual a 0,45 kilogramos. Y tú tienes 75 libras. ¿Ok? Entonces, lo que queda inclinado multiplica y lo que queda fuera divide. Esto que está aquí multiplica y lo que queda fuera divide. Serían 75 por 0,45. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 33.75. Ok, a ver. Ok, muy bien, serían 33,75. Y serían kilogramos. Se está cancelando libra con libra. Ok. Así sería el acomodo por el otro proceso. Y ya nada más multiplica 75 por 0,45 entre 1. Ok. Si quieren, bueno, como quiero, ustedes ya saben que está el video y el video se les pasa al final para que lo puedan validar. Aquellos que lo requieran, ¿verdad?
pueden repasarlo más adelante. Si quiere tomar también una captura de pantalla, pues lo puede hacer. Ok, ¿listos? ¿Se entendió el acomodo, los procesos? Fíjense, en física, a veces en ocasiones le tenemos un poquito de reserva, o química también, pero lo que ustedes deben de enfocarse es en los acomodos, es decir, los arreglos referente a sus sustituciones, igual analizar el problema, porque comúnmente pues son problemas, son los llamados problemas razonados, y cuando yo lo esté leyendo, marcar los datos, porque eso me va a dar la pauta a qué fórmula voy a utilizar y posteriormente solamente hacer la sustitución. Si no hay un dato, entonces puede ser que son problemas que se tiene que ir a buscar ese dato faltante y posteriormente hacer la sustitución de datos. Entonces básicamente sería como que la parte clave en química y sobre todo en física. ¿Okay? Vamos a continuar, te pide ahora kilómetros a metros. Si nos vamos a la tablita aquí, sería 1 kilómetro, aquí está de este lado, es igual a 1000 metros. ¿Cuál otro les pide? Y luego después está la inversa, metros a kilómetros, no, sí, metros a kilómetros, y luego mililitros a litros. Pues es 1 litro es igual a 1000 mililitros, ¿ok? Entonces, vayan adelantándose para hacer los problemitas y ahorita vemos los resultados. Sería 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Ahora tengo 6.85 kilómetros. Lo que queda inclinadito lo vas a multiplicar. Lo que queda afuera lo divide. Esto se multiplica, esto se divide. ¿Ok? Y luego aquí es igual. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Así me fue la L. Metros. Ahora tengo 7550 metros. ¿Ok? Lo que queda inclinadito se va a multiplicar y lo que queda afuera se divide. ¿Ok? 1 litro es igual a 1000 mililitros. Tengo 3500 mililitros. Ahora, ¿cuántos litros serán? ¿Ok? Lo que queda inclinadito se multiplica, lo que queda afuera se divide. ¿Ok? ¿Cuánto le salió el primero? 6850. Ok. Sean 6850. Se cancelan los kilómetros y me quedaron los metros. ¿Ok? El número 5. 7.55. 7.55. 7.55. Ahora son kilómetros. Los metros con metros se cancelan. ¿Y el 6? 3.5. 3.5 litros. Los mililitros con mililitros los cancelan. Y así salen los datos. ¿Ok? Muy bien. ¿Puedo continuar, chicos? Sí. Muy bien. Después habla del movimiento de los cuerpos. Dice, es el cambio continuo de posición que experimenta con respecto a otros cuerpos durante un tiempo determinado. Este tipo de movimiento puede ser absoluto o puede ser relativo. Se dice que es absoluto cuando solamente
Vaya, tienes un eje, un punto más que eje es un punto de referencia. Y ese punto de referencia está quieto, ¿sí? Por ejemplo, un poste o una roca. Y se dice que es relativo cuando ambos están en movimiento. Entonces se dice que es relativo a quien se mueve. Por ejemplo, si yo voy caminando como en el GIF que aparece, pues el chico va a voltear y dice, bueno, es que quien se está moviendo es el carro. Y el del carro va a ver al que va caminando y dice el que se está moviendo es el que va caminando. Entonces es relativo a quien lo observa. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Esto se divide en cinemática y dinámica. La cinemática estudia los diferentes tipos de movimiento y la dinámica va a estudiar las causas que originan los cambios en el movimiento. Vamos a hablar de los elementos del movimiento. Habla de trayectoria. Este es el camino recto o curvo que marca una trayectoria móvil. La velocidad es el desplazamiento del cuerpo en cada unidad de tiempo. La distancia es la separación lineal entre dos puntos y el tiempo es la duración del movimiento. El desplazamiento es una cantidad vectorial que incluye dirección y distancia en línea recta que une dos puntos. Y la distancia es una cantidad escalar que se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento. Los tipos de movimiento pues pueden ser rectilíneos o pueden ser curvilíneos, que pueden ser circulares, elípticos o parabólicos. Hablando del movimiento rectilíneo, que son los que tienen una trayectoria recta, se van a dividir el movimiento rectilíneo uniforme, que es el MRU, que es el más simple de los movimientos. El móvil describe la trayectoria rectilínea en una dirección fija y lo que la va a identificar es que mantiene una velocidad constante. Y en el movimiento uniforme acelerado, como su nombre lo dice, este va a mantener la aceleración constante. Representación de la velocidad mediante vectores. Una cantidad ordinaria o escalar tiene solamente magnitud, es decir, 6 kilómetros. ¿Ok? Y la cantidad vectorial son las llamadas vectores. Estos van a tener magnitud, sentido y dirección. Por ejemplo, ya una cantidad vectorial va a comprometer hacia dónde se está moviendo o hacia dónde va a ser su desplazamiento. Por ejemplo, aquí 6 kilómetros hacia el norte. Y una cantidad ordinaria o escalar solamente te menciona es decir, lo que es la distancia que ha recorrido, es decir, 6 kilómetros, ¿ok? Pero no te dice la dirección o el sentido. Ejemplos de cantidades vectoriales, pues es la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, el impulso, la cantidad de movimiento y lo que es el desplazamiento. El vector se representa con una flecha representa con una flecha la cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Al mismo tiempo, se representan como segmentos rectilíneos orientados. A los vectores que se suman se les va a llamar vectores componentes y a la suma se le llama vector resultante. Para calcular lo que es el vector resultante se emplean los métodos gráficos y los métodos analíticos. Para esto es importante recordar algunos aspectos del sistema de coordenadas. Recuerda que tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. Y también, bueno, lo que son como el plano cartesiano, ¿no? Que viene siendo el norte, el este, el oeste, el suroeste, perdón, el sur. Y si el oeste, este viene siendo norte, este, sur y oeste. Y va a haber direcciones que van a salir entre el norte y el este. Entonces, aquí sería el noroeste. ¿Sí? Si sale entre el este y el sur, entonces sale el sureste. ¿Sí? Y entre el norte y el oeste, pues sería el noroeste. ¿Sí? Y aquí el suroeste. Entonces, y a este planito, para tener los sentidos, le llamamos como que el plano del no sé. ¿Sí? Esto es para que cuando lo estudien, ¿verdad? Sería no sé. Entonces el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Ok? Aquí ya los marcamos. Y luego te dice aquí, viene un ejemplo. Dice, si un desplazamiento de 3 metros al este
se le añade otro de 4 metros también al este. ¿Cuál sería su vector resultante? Tenemos primero que recorre 3 metros, que es el vector A, y luego se le agregan otros 4 metros también al este. Entonces, te solicita, ese es el vector B. Ese rojo sería el vector resultante. Cuando están hacia la misma dirección, los vectores se van a sumar. En este caso sería 3 más 4. Ese vector es de 7. ¿Ok? 7 metros hacia el este. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Cuando van hacia el mismo sentido, sus vectores se suman para poder de ahí tomar el vector resultante. ¿Ok? Y este es otro caso donde van en sentidos contrarios. Y se hacía un desplazamiento de 4 metros al este, se le añade otro de 7 metros al oeste, el vector resultante sería, aquí lo que vas a hacer es que cuando van en sentidos contrarios se les va a restar, ¿sí? Los vectores se restan. Entonces su vector resultante sería de 3 metros hacia el oeste. Siempre se pone el sentido que tiene más metros. En este caso, el que tiene más metros es el oeste. ¿Ok? Entonces serían 3. Cuando van, recuerden, cuando van hacia el mismo sentido se suman. Cuando van en sentidos opuestos se restan. Y se pone el sentido del vector que es más grande. ¿Ok? Esos son solamente ejemplos porque es solamente teoría. O sea, no vienen así problemas, pero pues para que ustedes lo tengan un conocimiento general, porque si lo ven, es una temática que ven en física cuando estés en preparatoria. Bueno, y aquí el método del gráfico del triángulo consiste en trazar los dos vectores continuos según sea la dirección y trazar el vector resultante para formar un triángulo, de ahí que se llame así el proceso o el método. Ah, bueno, esto de aquí no se va a ver porque les digo, nomás viene lo que son teoría. De aquí nos vamos con las leyes de Newton. Dice, la fuerza es la acción de cualquier cuerpo sobre otro capaz de cambiar su estado de reposo, movimiento o producir deformaciones en él. Aquí también vienen nada más de leyes de Newton, hay que repasar como que las 3 leyes porque en uno de los exámenes sí les llegaron a preguntar, pero viene como definición. Dice, el instrumento para medir la intensidad de la fuerza es el dinamómetro y su unidad de medición es el newton. Eso es lo que sí les preguntan. ¿Cuál es la unidad de medición de fuerza? Es newton, ¿sí? Muy bien. Bueno, estos tipos de fuerza, dice por contacto, el cuerpo que produce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo sobre el que se ejerce la fuerza. Y fuerza a distancia, el cuerpo que produce la fuerza no está en contacto directo con el cuerpo sobre el cual se ejerce la fuerza. Eso también se lo llegaron a preguntar en uno de los exámenes, los tipos de fuerza. Igual ahí al de la anotación y ya posteriormente pues pasas al video, ¿verdad? Para ver las definiciones, pero les digo es algo que de lo que yo me acuerdo. La primera ley de Newton me dice que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar en movimiento cuando una velocidad constante está en línea recta a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Es lo que les mencionaba, que viene así la definición y que tú marques a qué tipo de ley de Newton pertenece. La segunda ley me dice que la aceleración que sufre un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto es lo que menciona que nosotros podemos mover, ¿verdad? Algún objeto.
Y la tercera ley de Newton es toda fuerza de acción le corresponde a una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. De ahí como los shift, que es acción-reacción. Lo que tú hagas, pues se puede regresar. En ocasiones, no sé si han visto videos, ¿verdad? Que le están haciendo una broma y sale pues todo lo contrario, ¿verdad? Sale dañado la persona que está haciendo la broma. Y habla aquí del concepto de trabajo. Dice, se define como el producto de la fuerza por la distancia, medida en la dirección de la fuerza. La unidad que está trabajando es el joule. Y el joule equivale a un newton por metro. Esto es importante entenderlo, porque en uno de los problemas en ocasiones se maneja lo que es el joule y luego dices, bueno, pero ¿cómo resultó ahí el patrón al final, verdad? O la unidad de medida si marca joule. Y esto es en ocasiones los tipos de fórmulas se tienden a abrir. Por eso es importante la equivalencia. En este caso sería newton metro para poder posteriormente utilizarlo, ¿verdad? A lo mejor vamos a cancelar metros con metros y al final van a quedar los newtons, ¿verdad? Y viene aquí un ejemplo. Dice, ¿qué trabajo realiza una persona al aplicar una fuerza de 50 newton, desplazando el cuerpo 15 metros en la dirección del movimiento? Bueno, aquí me pide lo que es trabajo. Trabajo, el librito lo está representando con una T mayúscula, pero también se puede utilizar lo que viene siendo la W mayúscula. Entonces, en este caso sería fuerza por distancia. ¿Tenemos fuerza? Sí. ¿Tenemos distancia también? Entonces, lo único que vas a hacer es multiplicar 50 por 15. Y nuestra unidad es newton metro, entonces es el joule. De ahí se forma el joule. ¿Okay? En este caso serían 750. Por eso es lo que les mencionaba, en este tipo de problemas, no se estrese, sino lea bien el problema, luego encierre los datos y haga sustitución. ¿Ok? Dice, ¿qué trabajo realiza una persona al aplicar una fuerza de 80 newton desplazando el cuerpo 20 metros en la dirección del movimiento? Es igual, entonces aquí lo que vamos a hacer es la sustitución. Tengo lo que es fuerza y tengo lo que es la distancia. Entonces nada más sustituyes la fórmula. Si el trabajo es igual a la fuerza, que son 80 newton, por la distancia, que vienen siendo 20 metros. ¿Cuánto nos da? 160. A ver, casi no la escuché. Se me mueven mis audífonos. 160. 1600. A ver. Ay, sí, no, sí, Ajá. 1600. Sí, 1600, así es. Que aquí de repente ya mi tablita como que ya no quiere. Y acuérdense, bueno, es newton metro, entonces serían joule. ¿Ok? Bien. Bueno, y luego el ejemplo 2. Digo, son casos bien sencillos porque los datos van directos. Y luego dice aquí, ¿qué fuerza aplica una persona al efectuar un trabajo de 750 joules, desplazando el cuerpo a 3 metros en la dirección del movimiento? Entonces, aquí lo que vas a requerir va a ser un despeje. Si lo que viene siendo trabajo es igual a fuerza por distancia, ahora me está pidiendo fuerza, me está pidiendo esto de aquí. Entonces, lo que tengo que hacer ahora va a ser lo que es el trabajo entre lo que es la distancia. Ahora es a la inversa, ¿sí? Entonces, aquí sería fuerza es igual a trabajo entre distancia. Esto de aquí, no sé si ustedes se los enseñaron, chicos, es como que la fórmula acomodada en un triángulo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que te lleguen a pedir, en este caso, si me están pidiendo trabajo, pues es igual a fuerza por distancia. Si me piden distancia, entonces es trabajo entre fuerza. Si me piden fuerza, entonces es trabajo entre distancia.
Es para hacer rápido los despejes. No sé si a ustedes se los enseñaron. Lo que queda aquí cerquita pues se multiplica, lo que queda arriba y abajo se divide. ¿Sí? En este caso, bueno, se los dejo ahí para que sea más fácil para ustedes también despejar. Entonces sería fuerza es igual a trabajo, que son 700, vayan haciéndolo por favor, 750 joules entre distancia, que son 3 metros. Esto es lo que les decía. Recuerden que un joule es igual, si abro la fórmula, es newton metro por metro. Entonces cancelamos metros con metros y nos quedan los newton. Serían 750 entre 3. 250. Ok. Serían 200 newton. Ok. Muy bien. ¿Puedo continuar, chicos? Igual puede tomar una captura para que posteriormente los refuerce. Oigan, les recuerdo que al final, como física trae un poquito menos contenido, a lo mejor acabamos antes. Este, me recuerdan ahorita a las 10 de su receso, ¿verdad? 10 de la mañana. Y al final les voy a dejar un enlace para es una evaluación que son 30 reactivos y va a marcar tanto biología, química y física. Esto lo vas a poder trabajar solamente una vez. En automático te debe de aparecer el resultado. Y como quiera le voy a proporcionar a la maestra Rocío sus resultados. Entonces, para que al final, pues sí, se den el tiempo para poder repasar. ¿Ok? Aquí viene otro problema. Determina el trabajo desarrollado por una fuerza de 50 newton que es aplicada sobre un cuerpo y se desplaza a una distancia de 8.5 metros. Igual, lo que hacemos es solamente multiplicar 50 por 8.5. 425. 425 joules. Muy bien. Igual vayan trabajando el 4. Dice, ¿cuál es el trabajo desarrollado por un niño que ejerce una fuerza de 75 newton y sube una escalerilla vertical hasta una altura de 6 metros? Aquí sería trabajo es igual a fuerza por distancia, 75 newton por 6 metros. ¿Cuánto le salió? 420. A ver, otra vez. A mí me salió 450. Así es, y 450 joules. Muy bien. ¿Puedo avanzar, chicos? Sí. Gracias. Es que si alguien, por ejemplo, usa el chat, pues estoy acá con la presentación. Hasta el ratito abro chat. Bueno, y otra vez es lo mismo, ¿verdad? Como trabajamos, ahora me pide fuerza. Dice que fuerza se debe aplicar al movimiento de un móvil para desplazarlo 15 metros y producirle un trabajo de 1200 joules. Ahora me está pidiendo la fuerza es igual a trabajo entre distancia. Entonces esto es igual a 1200 joules entre los 15 metros. ¿Cuánto salió, chicos?
80 newton. Ok, muy bien. 80 newton. Recuerda que aquí este se abre por newton metro. Metros con metros se cancela y es donde sale el newton. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Y luego después viene potencia. Dice potencia es la rapidez con que se efectúa un trabajo y la rapidez con que es transformada la energía. Aquí viene siendo, bueno, trabajo entre tiempo. Es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que el libro lo maneja con T mayúscula, pero también se representa con la W. Entonces, aquí el trabajo pues viene siendo joules y el tiempo se da en segundos. Y un joule sobre segundo te va a dar igual a un watts. ¿Ok? Muy bien. Ahí dice caballo de fuerza, es el HP, es otra unidad de potencia que equivale a 746 watts. Y luego viene ejemplo de potencia, dice calcular la potencia si el trabajo es de 400 joules, se realiza en un tiempo de 5 segundos. Aquí, bueno, la potencia es igual a trabajo entre tiempo, entonces nada más es una división. 400 joules entre 5 segundos sería 80 joules sobre segundo o también le puedes poner watts. ¿Ok? O si quieres tomarle una captura de pantalla o te dejo un poquito de tiempo para que lo anotes. ¿Ok? ¿Listos, chicos? Sí. Muy bien. Viene el ejemplo 2. Y se calcula la potencia desarrollada por una grúa que levanta un peso de 2500 newton hasta una altura de 12 metros en un tiempo de 20 segundos. Entonces, como me está pidiendo la potencia es igual a trabajo entre tiempo, ¿sí? Pero lo que me da es la fuerza. Si no tengo el trabajo, entonces tengo que sacar primero trabajo para poder utilizarlo después en la fórmula de potencia. Entonces sería fuerza por distancia, ¿sí? Para sacar lo que es trabajo, sean 2500 newton por 12 metros, esto me da igual a 30.000 joules. Y ahora sí, potencia es igual a un trabajo de 30.000 joules entre los 20 segundos y me va a dar 1500 watts. Igual te doy un tiempo para que lo anotes. ¿Listos? Ustedes me avisan.
Listo, profe. Muy bien. Bueno, continuamos. Este de acá se lo alcanzaron a notar también, chicos. Sí. Ok, gracias. Bueno, ahora vienen aquí ya otros ejemplos. Dice, resuelva, calcula la potencia desarrollada por una grúa que realiza un trabajo de 4.500 joules en un tiempo de 30 segundos. Entonces, lo que vas a hacer es nada más dividir lo que es el trabajo entre el tiempo. ¿Ok? Potencia es igual a 4.500 joules entre 30 segundos. ¿Cuánto salió? Me salió 150. 150. Muy bien, 650 joules sobre segundo, o también pues le puedes poner watts. Y recuerda, bueno, pues aquí el libro lo está manejando el trabajo con T mayúscula, pero también se representa con la W mayúscula. Vamos a hacer el problema 2. Dice, calcula la potencia desarrollada por una grúa que levanta un peso de 3.700 newton hasta una altura de 10 metros en un tiempo de 25 segundos. Si me está pidiendo la potencia, requiero trabajo, pero no lo tengo solamente fuerza, entonces hay que ir a buscar lo que es el trabajo. Sería fuerza por distancia, sería 3.700 newton por 10, y lo que te salga lo vamos a dividir entre los 25 segundos, ¿ok? Entonces aquí sería trabajo es igual a la fuerza ¿ok? Me salió 1480. ¿Ya el resultado total? ¿Ya en potencia? Sí. Ah, ok. A ver, aquí sería entre los 25. Joules sobre segundo. 37 entre 25. ¿Cuánto te salió, me dijiste? 1480. Ok, sí, está bien. 1480 joules sobre segundo o watts, ¿verdad? Muy bien. Igual damos un tiempito para que los demás terminen de anotar o tomen captura de pantalla. Luego ya igual lo puede repasar ya con su video. Podemos continuar. Sí. Muy bien. Recuerden ahí que el newton metro es igual a un joule, ¿verdad? Por eso abajo ya aparece joule sobre segundo o watts, que es la potencia, las unidades. Y luego viene hablando de máquinas simples. Aquí en máquinas simples dice, una máquina es un dispositivo que reduce el esfuerzo para realizar un trabajo. Y vienen varios ejemplos. Esta es una de las preguntas que venía también en uno de los exámenes. Viene el plano inclinado, es la superficie plana que forma un ángulo con la horizontal del suelo. El tornillo es la aplicación del plano inclinado, donde la espiral es un plano inclinado que aumenta la fuerza aplicada al giro. Sí, bueno, ahí les puse ejemplos. Se ve que hay un chat, pero es de acá, ¿verdad? Aquí.
Ah, mira, aquí ya me están poniendo. Ok. ¿Me pasé? Polea, dice, es una rueda acanalada en su periferia que gira en torno a un eje, por el canal se hace pasar una cuerda. Eso es lo que veíamos, por ejemplo, en los ranchos, en las rancherías, para sacar agua de, antes eran unos pozos, llamaban pozos, y de ahí se extraía el agua, ¿verdad? Que venía de la presa. Entonces, algo así, lo que están utilizando ahí es una máquina simple, pues es llamada polea. Y lo que es la palanca es la más común, formada por una barra rígida que se apoya en un punto llamado fulcro y es capaz de girar alrededor de esto. ¿Dónde han visto esta palanca, muchachos? ¿O qué se les imagina según la imagen? Como un sube y baja. Ajá, como un sub y baja, es una máquina simple. Ok. Bueno, y hablando de calor y temperatura, calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro al existir un cambio de estado de la materia. Las unidades que utiliza son la caloría y la kilocaloría. Y la temperatura es un efecto dado por el calor. Hablando de los mecanismos de transmisión de calor, está lo que es la conducción, convección y radiación. Eso también hay que estudiarlo para que por favor ahí hagan la observación. La conducción es cuando el calor se transfiere de un cuerpo a otro y esto es propio de los sólidos. Convección es la transferencia de calor propia de los fluidos debido al movimiento. Y la radiación se produce como resultado del movimiento de los átomos y moléculas de los cuerpos. ¿Sí? O sea, ahí viene lo que son los ejemplos de tanto conducción, convección y radiación. ¿Sí? Ahí en la conducción, bueno, que dice que es de un cuerpo a otro y propio de sólidos, pues a lo mejor puede ser que está el sartén y dejas apoyada la cuchara o está sobre el comal y dejas algo metálico, pues se pasa lo que es el calor al metal, ¿verdad? A la cuchara. Muy bien. Y aquí habla de las unidades para medir temperatura, que son los Celsius, los Fahrenheit y lo que viene siendo el Kelvin. El Celsius es de 0 a 100 grados centígrados, el Fahrenheit de 32 a 212 Fahrenheit y el Kelvin es menos 273, que se le conoce como cero absoluto. Dice, por cada grado centígrado existe 1.8 Fahrenheit y también habla de la dilatación térmica, permite que las sustancias se dilaten o expandan al elevarse la temperatura. Aquí no debería de ir esta rayita. Entonces en aquel tiempo en la máquina que es mía no tenía como ya en inglés y se batallaba para poner los grados. ¿Okay? Aquí ¿qué les pueden preguntar? A lo mejor les pueden preguntar que cuál es el punto de congelación del agua. Entonces, pues ahí son los ceros. O el punto de ebullición, los 100 grados centígrados, que es lo que probablemente les pueden llegar a preguntar. Y en Fahrenheit, pues el cero sería 32 y los 100, 202. La dilatación térmica, por si les llegan a preguntar, es lo que utilizan los termómetros. Y es por eso el mercurio tiende a moverse al incrementarse lo que es la temperatura. Y lo mismo o sea, el termómetro el que utilizamos, ¿verdad? Para cuando estamos enfermos, así es como se apoya en el calor en el vidrio y empieza a expandir o empieza a provocar esa dilatación térmica. Bueno, y aquí utilizamos, yo te dejé en alguna de las presentaciones de las actividades, una diapositiva, una tablita, vienes como una foto. Esa es importante que tú la guardes porque la vas a utilizar cuando estés en la preparatoria. Y aquí te pide porque vienen problemas de conversión de temperatura. Entonces me dice que si tú quieres hacer una conversión de Celsius a Kelvin, pues tienes que utilizar los datos en centígrados y luego le sumas 273.15. Si va de Kelvin a Celsius, pones los Kelvin y le restas 273.15.
Si va de Celsius a Fahrenheit, esa conversión, pones los Celsius, lo multiplicas por 1.8 y le sumas 32. Si va de Fahrenheit a Kelvin, pones los Fahrenheit y le sumas 459.67. A ese resultado le divides 1.8. De Fahrenheit a Celsius serían, pones los Fahrenheit, le restas 32. A ese resultado le divides 1.8. Y de Kelvin a Fahrenheit, pones lo que es, vas a multiplicar 9 por lo que viene siendo la cantidad de Kelvin. Luego le restas 459.67. Esa es la tablita más actual o más actualizada para conversiones de temperatura. Entonces, se los voy a regresar para que le tomen una captura porque lo vamos a utilizar ahorita para hacer los problemitas. O bien, si tienes al alcance ahí la presentación que les mandó la maestra Rocío, viene la tablita, viene la foto. ¿Ok? ¿Listos, chicos? Sí. Muy bien. Y luego tomen una imprint pine o una foto ahí de su celular para que lo tengas al alcance y puedas seguir trabajando con eso. Y le digo, y si no en la presentación, bien. Entonces nos pide 38 centígrados a Fahrenheit. Centígrados, estos son los Celsius. Va de Celsius a Fahrenheit. Entonces, vamos a poner lo que son los Celsius, que en este caso serían 38, ¿sí? Por 1.8, ¿sí? Más 32. Sería 38 por 1.8 más 32. ¿Cuánto salió, chicos? 100.4. Aquí sería 100.4. Igual cuando lleguen a salir así muchos datos, digo, como quiera, aquí la ventaja es que es de opción múltiple, ¿verdad? O sea, ahí vas a hallar datos. Pero en ocasiones cuando era presencial, pues tenías que dejar ahí como que el resultado. No sé, siempre es común que dejen dos cifras significativas en caso de que llegue a tener datos que son, pues, que traen más décimas, por ejemplo. Igual, vayan haciendo el número 2. Ahora va de Celsius a Kelvin. Va de Celsius a Kelvin. Aquí sería 56 más 273.15. Me salió 329.15. Ok. Sí, está bien. 329.15. Muy bien. Ahora vayan trabajando el 3. Va de Kelvin a Celsius. Serían 216 Kelvin menos 273.15. ¿Cuánto le salió? Menos 57.15. Sí, menos. $57.15. Muy bien. Ahora, de Celsius a Fahrenheit.
Otra vez va a ser como el 1. Sería 86 por 1.8 más 32. Me salió 186.8. Ok, 186, muy bien. 186.8. Muy bien. Entonces digo, todo este material que esté dando, trate de tenerlo ya al alcance, repasarlo. No recuerdo si en los exámenes, o sea, cuando viene la redacción, agregan fórmula o al final se les coloca como un pequeño formulario. Ya nomás sería como que seleccionar fórmula y sustituir datos. Entonces, como quiera, pues los exámenes, digo, son por tiempos. Ahora en la parte digital, bueno, cuando estábamos en presencial se les daban los cuadernillos, se pone cronómetro y empieza a correr, ¿verdad? Se les dice que ya puede romper el sello y que empiecen a presentar. En línea me imagino que, bueno, el cronómetro venga ahí digital. Yo se los comento para que luego, si les dan la opción, empiece a checar, porque no sé cómo venga ahora en línea y verificarnos en la parte, comúnmente los formularios aparecen en la parte final de los exámenes. Ahora si es por línea, me imagino que debes de traer ahí al alcance el apartado ahí de formulario, pero como quiero se tenga al alcance, repáselo con tiempo, porque pues son uno de los temas que pueden presentarse, ¿verdad? Tanto trabajo, potencia, conversiones de temperatura, equivalencias que por el método de cancelación. ¿Ok? Bueno, ese punto de fusión es el punto de temperatura en que la sustancia cambia de estado sólido a líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura en la que una sustancia cambia de estado líquido a gaseoso. Vienen principios fundamentales de la hidrostática. Viene el principio de Pascal, dice la presión ejercida en un líquido encerrado se transmite con la misma intensidad y en todas las direcciones del recipiente que lo contiene. Dice aquí que uno de los principios que utiliza en la vida diaria o en la vida cotidiana son las sillas de peluquería. Aquellas sillas que tenían como que bueno, antes se veían como que en las películas, este, que son así como que abajo un tubo grande y tú te sientas y que en automático hacía como que cierta presión, ¿no? Y según tu peso es como que mantenía la estatura hacia el peluquero. Y ahí viene el principio de Arquímedes, dice, todo cuerpo que es total o parcialmente sumergido en un líquido sufre un empuje ascendente igual al peso del líquido desalojado. Esto es cuando quieres, por ejemplo, que andas en la alberca y traes una pelota y luego te apoyas sobre la pelota y a fuerza quieres sumergirte, pues no va a pasar, o sea, siempre te va a rebotar o siempre te va a aventar. Y ese es un principio de Arquímedes. Y dicen que también este tipo de principio es el que utilizan los submarinos para poder andar bajo el agua. Propiedades de los fluidos. La hidrodinámica estudia los líquidos en movimiento. La tensión superficial es la cohesión que presentan los fluidos como resistencia al flujo. Fricción son fuerzas presentes o que se manifiestan durante la cohesión. Y la viscosidad es la medida de la resistencia que opone un líquido al fluir. Pues la viscosidad va a depender de las densidades, como por ejemplo, no es la misma viscosidad que presenta el aceite a la que presenta la miel. Las tensiones superficiales nosotros no las podemos percibir por nuestro peso, más sin embargo los insectos sí, como lo que aparece aquí, ¿verdad? Esto es como si estuviera una malla muy, muy delgadita, pero pues son todas las moléculas del agua que están ahí juntas, pero alcancen a apreciar muy bien aquí, miren la tensión superficial. Nosotros rompemos esa tensión. Lo que se alcanza a apreciar, por ejemplo, los nadadores, dice, cuando se echan un clavado y luego van a salir del agua, si lo viesen en cámara lenta, se alcanza a apreciar cómo se rompe esa tensión superficial al momento de salir del agua. Muy bien.
La electricidad estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos, se divide en electroestática, que estudia las cargas eléctricas en reposo, y la electrodinámica, que estudia las cargas eléctricas en movimiento. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que cuando íbamos al Alfa, verdad? O no sé si han ido al planetario Alfa, hay una bola metálica y eso es lo que nos mostraba, ¿verdad? La electroestática. Y allí es un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo estamos conformados como materia y a su vez los electrones, que es la expresión viviente de nuestros electrones. ¿Ok? Incluso nosotros, si alguien, por ejemplo, ustedes ponen las manos, las juntan, ¿verdad? Y si nosotros vemos, si ustedes lo quieren hacer ahorita en casa, junta las manos, tú ves que hay como un contacto, dice, pero si lo observáramos ya así molecularmente hablando, dice, nunca se toca. La piel nunca se toca. Siempre hay un espacio y entre ese espacio es como que la interacción de los electrones, ¿verdad? ¿A quién no le ha tocado que, por ejemplo, en días muy secos, alguien te llega a tocar y pues te da toques, ¿verdad? Porque andan tus electrones muy activos. Igual cuando ya estás por dormir y igual tiempos muy secos, no sé, de repente mueves la cobija y ahí se ven todas las chispitas. Ya que una vez aparece un poco, se alcanza a ver toda la electricidad que está ahí concentrada, ¿verdad? En la cama por medio de las fricciones. O sea, es algo que quiero que observes de cómo se ve la física en su máxima expresión, ¿verdad? Ya en nuestro entorno. Los cuerpos pueden electrizarse por fricción, por contacto o por inducción, que es lo que nos llega a pasar, ¿verdad? Cuando estamos peinándonos, después ya terminamos con los cabellos todos parados, ¿no? Porque estamos de alguna manera provocando esa alteración en nuestros electrones. Igual cuando frotas un globo también en tu cabello, ¿verdad? Logramos también que esos cuerpos se logren electrizar. Los materiales pueden ser conductores o pueden ser aislantes. Los conductores, como su nombre lo dice, van a permitir el paso de la electricidad y los aislantes, como su nombre lo dice, no permiten el paso de la electricidad, ¿verdad? Por ejemplo, los conductores sería, pues los metales, aquí entrarían todos los metales. El agua, por sí sola, el agua por sí sola no es conductora. Tiene que tener sales para poder lograr la conducción. Si abres la llave y te permite conducción, entonces quiere decir que el agua viene contaminada o que trae cierta cantidad de sales, que a lo mejor ya como estamos acostumbrados a tomar así agua de la llave, ya no los percibimos. Y esa es la razón por la cual si alguien anda, no sé, descalzo y luego llega a ver un charquito de agua y hay unos cables, pues le da o puede tener el riesgo de que se electrocute, ¿verdad? Y que así han pasado accidentes. Porque pues no dejamos de ser seres orgánicos. Y los no conductores, pues ahí entra lo que son los plásticos, la madera, lo que es el hule, la cerámica, ¿sí? El vidrio, entrarían como los no conductores o aislantes. La carga eléctrica. Un cuerpo se carga al perder o ganar electrones. Cuando gana electrones, queda cargado negativamente. Cuando los pierde, está cargado positivamente, que esto hablamos un poquitito en la clase pasada. Un cuerpo con la misma cantidad de protones y electrones estará sin carga. La unidad de carga eléctrica es el coulomb y se expresa con la letra C mayúscula. Y aquí habla un poquito de las leyes de las cargas. Las cargas del mismo signo se rechazan y las cargas del signo contrario se van a atraer. Esta es la razón por la cual, no sé, agarras un control y de repente no te das cuenta y colocas diferente los sentidos de las pilas y pues no jala. Entonces ahí es donde puedes apreciar esta ley de las cargas. Y la ley de Coulomb me dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
Esto tiene que ver ya más con las, de cómo determinar esa fuerza de atracción o repulsión. O sea, por ejemplo, lo que me dirían, en lo que veíamos en el ALPA, ¿verdad? Con esas bolas ahí, no sé si recuerdan, había como un experimento donde había varias bolas metálicas de diferentes tamaños y estas generaban cierta cantidad de energía, o había una que disparaba la energía y se alcanzaba a apreciar por dentro de la bola. Entonces ahí es como que medir esa, referente a la ley de Coulomb. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor y te habla de la intensidad eléctrica, que es la cantidad de carga que pasa por un conductor en la unidad de tiempo. La intensidad que se da es la unidad de amperes. Y la resistencia eléctrica es la posición que presenta un conductor al paso de la carga eléctrica. Hablando de los circuitos eléctricos, se forma cuando se hace pasar la corriente eléctrica por los conductores y dispositivos que están conectados entre sí en forma cerrada. Estos pueden ser en serie o paralelo. En serie, la corriente fluye por un solo camino y en paralelo va a fluir por diferentes caminos. ¿Dónde se pueden apreciar los circuitos? Se aprecian en las luces navideñas. Magnetismo. El imán son materiales que tienen la propiedad de atraer al hierro. Los polos magnéticos son los extremos de los imanes, donde la acción magnética es más intensa. Y la primera ley del magnetismo me dice que polos iguales se repelen entre sí y polos opuestos se atraen. Motores y generadores eléctricos. Aquí son ya puros conceptos. El motor eléctrico se transforma o convierte la energía eléctrica en energía mecánica. El generador eléctrico transforma o convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Y el transformador permite aumentar o disminuir la tensión eléctrica o voltaje, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el motor eléctrico, el generador eléctrico y lo que es el transformador. Nosotros los que vemos en casa, ¿verdad? En las calles, pues serían los transformadores. Cuando dicen, tronó un transformador, no tengo luz, pues son estos. Hablando del sonido, se produce por la vibración de los cuerpos, sólidos, líquidos o gases que se transmiten en forma de movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio es el transporte de energía por medio de una onda sin transporte de materia. Aquí, entre dos, esto de aquí de la parte superior de la onda se le conoce como cresta. La longitud que hay entre dos crestas se le conoce como la longitud de onda. Esto que está abajo, que es la depresión de la onda, pues se le conoce como valle. La unión de una cresta y un valle se le va a conocer como frecuencia o ciclo, ¿sí? Y a la altura de la onda se le va a conocer como amplitud. Igual si quieres tomarle una captura de pantalla de esto, porque en alguno de ellos también venía la imagen y venía marcado les digo, yo sé que todos los exámenes son distintos, más sin embargo, yo les paso lo que yo he visto. Venía una imagen y que te venía no sé, señalando la parte superior y cómo se le llamaba. ¿Ok? Entonces, para que tome captura de pantalla y vaya guardándolo en un Word o en un PowerPoint. ¿Ok? Muy bien. ¿Puedo continuar? Sí. Muy bien. La óptica. Dice, estudia la luz y los fenómenos que produce. Luz, onda electromagnética que se propaga en el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundo. Y fíjate que la óptica, bueno, de alguna manera va marcando la pauta para los efectos, ¿verdad? Que llega a producir. Por ejemplo, esa imagen, a lo mejor ahorita estás viendo que los círculos se mueven, más sin embargo es una imagen que no tiene GIF, que no tiene movimiento. Lentes de aparatos ópticos. La refracción de la luz. El fenómeno estudiado por la óptica ocurre cuando un haz de luz cambia su dirección al pasar de un medio a otro. Es como que el movimiento, ¿no? De esa luz. Es muy utilizado en la fabricación de los lentes. El lente es un objeto cristalino y transparente limitado por dos superficies esféricas. Se clasifican en convergentes y divergentes. También en uno de los exámenes venía esto de la clasificación de las lentes. Su principal función
es la de aumentar o disminuir el tamaño de los objetos. Igual ahí también para que lo anotes o tomarle una captura de pantalla, ¿verdad? Desde lo que es un lente y la clasificación, convergente y divergente. Tú me avisas. ¿Listos? Profe. Ok. Bueno, y aquí habla del ojo y la visión. Bueno, aquí también era pregunta de examen, que te dicen que cuál es el lente natural. La respuesta aquí sería el cristalino. ¿Ok? El cristalino es el lente natural. Así venía la pregunta. ¿Ok? Muy bien. Anomalías de la visión. Está lo que es la miopía, que se batalla para ver de lejos, y la hipermetropía, que se batalla para ver de cerca. Fuentes de luz. Son aquellos cuerpos luminosos que emiten o producen energía luminosa. La fotometría es la rama de la óptica que determina las intensidades de las fuentes luminosas. Hablando de la luz visible o los colores, dice el espectro electromagnético son las diferentes clases de radiación o luz. El fenómeno de dispersión de la luz consiste en la descomposición de la luz blanca en los colores del iris, que son 7 colores, que es el violeta, el índigo, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. ¿Y qué es el color? Pues es la impresión que produce en la retina o en la vista la luz reflejada por un cuerpo. ¿Okay? Bueno, y hasta ahí viene siendo el contenido de física. Realmente física viene muy cortito. Y bueno, recuerden que vimos biología, química, ¿verdad? Y ahorita ya la física. En el área de ciencias, yo creo que les ponen, yo creo como 20 reactivos. 20 reactivos o 25 a lo mucho. Y ahí incluyen los tres apartados. Pues para que no se estrese tanto, pero sí hay que darle una repasadita. Lo que es de área de matemática, bien atento a esa área de matemática porque también la que tiene mucho valor. La parte verbal también tiene mucho valor, tiene mucho peso. Entonces, que eso lo van a ver más adelante para que no falte, ¿verdad? Siga las indicaciones y esté atento a todos los contenidos. No sé si tengan una pregunta hasta aquí, jóvenes. Ok, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. Déjenme abrir el documento. Vamos a ver el laboratorio, a ver si alcanzamos ahorita en la media hora o avanzarle, porque ya regresando este, regresando del receso, sería para que se quedaran con la autoevaluación. O sea, ver lo que quedó pendiente del laboratorio y su autoevaluación.
Bien, este es el cuadernito de trabajo de física, de nuevo para poder cerrar en nuestro contenido. Viene ahí, dice, contesta las siguientes preguntas. Dice, son las interrogantes que surgen al no tener una respuesta satisfactoria a un problema o fenómeno desconocido. Recuerda que esto tiene que ver con método científico, entonces las interrogantes sería como que el planteamiento del problema o problema de investigación o bien las llamadas preguntas. ¿Sí? Esas son las interrogantes. Y luego viene la número 2. Dice, es la posible solución o explicación de un problema o hecho que acontece en la naturaleza. Aquí es como que una explicación tentativa a la interrogante, entonces se le llamaría hipótesis. Es todo cambio que ocurre en la naturaleza, pues sería un fenómeno. Es comparar una cosa con otra que se ha tomado como base o patrón de medida, pues aquí sería medición o medir. Aquí dice, se trata de provocar un fenómeno bajo ciertas condiciones con la finalidad de estudiarlo. Aquí sería experimentar o experimentación. 6. Consiste en dirigir la atención hacia un fenómeno determinado con la finalidad de estudiarlo. Aquí sería, como es la atención, pues sería observación. 7. Son representaciones de datos numéricos de cualquier clase. Estas pueden ser de barras, círculos, etc. Aquí son las gráficas. 8. Célebre inventor estadounidense, creador del transmisor telefónico de carbono y el fonógrafo. Aquí sería Tomás Alva Edison. 9. Fue el primero en cuestionar el motivo de la caída de los cuerpos. Aquí es Galileo Galilei y después fue perfeccionada por Isaac Newton. 10. Químico francés que enunció su famosa ley de la conservación de la materia. Aquí sería Lavoisier. Después habla de las propiedades físicas y su medición. Dice, escribe en el cuadro a la derecha la palabra, la respuesta correcta. Proviene del vocablo griego physis, que significa naturaleza, pues aquí sería naturaleza. Sería física. Física. Y luego son aquellas magnitudes que se definen por sí mismas sin necesidad de que intervengan otras cantidades. Aquí son las magnitudes fundamentales. Es la medida de la superficie de una figura geométrica. Aquí es área. Son las tres magnitudes fundamentales utilizadas en la mecánica. Sería masa, longitud y tiempo. Es la medida del espacio o la distancia que existe entre dos puntos o entre dos posiciones diferentes de un cuerpo. Aquí sería longitud. Y es la cantidad de espacio ocupado por un cuerpo. Se determina, bueno, ahí viene ya la formulita. Aquí sería volumen. Es la cantidad de masa contenida en la unidad de volumen, pues aquí sería densidad. Es la fuerza con la cual un cuerpo es atraído por la Tierra, es el peso. Es la cantidad de materia que posee un cuerpo, es la masa. Es la unidad patrón de longitud en el sistema internacional, es el metro. Es el proceso de comparar una magnitud física con una unidad patrón, es la medición. Son aquellas magnitudes que se definen en función de dos o más unidades fundamentales, serían las magnitudes derivadas. Después venía el movimiento de los cuerpos, que es el 1.1, y que contestes correctamente lo que se te pide. Dice, ¿cuáles son las dos ramas en las que se divide la mecánica? Aquí sería cinemática y dinámica. ¿Qué estudia la cinemática? Los diferentes tipos de movimientos. ¿Qué estudia la dinámica? Las causas que originan los cambios de movimiento. Y luego se define magnitudes escalares y da ejemplos. Bueno, aquí magnitud física que se expresa por un solo número y su unidad correspondiente. No llevan dirección ni sentido. Y viene la temperatura de una habitación, la masa y la longitud. Define magnitudes vectoriales, menciona sus características y da ejemplos. Es aquella que además de tener un valor numérico y su unidad, debemos especificar su dirección y sentido. Ejemplos, fuerza, velocidad, aceleración. ¿A qué se le llama trayectoria? Es el camino recto o curvo que un cuerpo sigue en su recorrido. ¿Qué es el desplazamiento? Es la cantidad vectorial, que es la distancia en línea recta que une dos puntos y es dependiente de su trayectoria. Y luego te viene que expliques el movimiento rectilíneo uniforme. Es el más simple, describe una trayectoria rectilínea en una dirección fija y mantiene una velocidad constante. ¿Qué es un vector resultante? Es la suma de los vectores componentes, vector que produce el mismo efecto que todos los demás vectores aplicados.
10. Menciona y diferencia las unidades en que se mide la velocidad y el desplazamiento. Aquí sería distancia, es una cantidad escalar, se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento. Medida de longitud y se expresa en metros, por ejemplo, 28 metros. Desplazamiento es una cantidad vectorial que se refiere a la distancia y dirección de un objeto, dice 8 metros en dirección al sur. 11. Define el concepto de aceleración. Es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. 12. Explica el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es una trayectoria rectilínea y mantiene una aceleración constante. 13. Define velocidad constante y velocidad variable. Constante que no cambia a través del tiempo, es decir, en línea recta con rapidez constante. Variable si la rapidez o la dirección o ambas cambian. 14. Explica el movimiento de caída libre. Es el movimiento que se debe únicamente por la gravedad, tiene aceleración dirigida hacia abajo. Y luego vienen ahí unos problemitas. Dice, ¿qué velocidad desarrolla un automóvil que se desplaza 800 metros en la misma dirección durante 2 minutos? Aquí sería, velocidad es igual a distancia entre tiempo y vas a colocar 800 metros entre, bueno, aquí entre 120 segundos, lo que pasa es que se hizo la conversión de minutos a segundos. Y bueno, sería metros sobre segundos unidad. Aquí dice, ¿cuánto tiempo tarda un móvil en recorrer una distancia de 850 kilómetros y su velocidad promedio es de 90 kilómetros por hora? Aquí sería tiempo, sea distancia entre lo que es la velocidad, serían 850, es una división, entre 90, esto da 9.44 horas. Viene la fuerza y sus efectos. Y se define el concepto de fuerza y da su clasificación. Magnitud vectorial capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales y es la capacidad para realizar un trabajo. Se clasifica en gravitacionales, que es de la gravedad de la Tierra, las electromagnéticas, que son los imanes, y las nucleares, que son los de los átomos. ¿Cuáles son las unidades de fuerza y aceleración? Fuerza es el newton y aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Define fuerza de fricción. Es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto. Explica la primera ley de Newton. Establece que un objeto permanece en reposo con movimiento uniforme rectilíneo al menos que sobre él actúe una fuerza externa. Yo te dejé ahorita imágenes de ejemplos. ¿Verdad? De un niño que va en una bicicleta hasta que se le atraviesa un perrito. Segunda ley de Newton es conocida como la ley fundamental de la dinámica. Establece que la aceleración que sufre un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Entonces, eso es cuando se aplica una fuerza a un objeto y se va a acelerar. 6. ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? Masa es la cantidad de materia que posee un objeto. Se mide en kilogramos. Y el peso se refiere a la medida de la fuerza de gravedad sobre un objeto. Se mide en newton. Explica la tercera ley de Newton y da ejemplos. Establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Bueno, esto se quedaba de tarea. Aquí tienes que buscar las formas de energía, el origen y su aplicación. Dice capacidad que tiene un cuerpo para desarrollar un trabajo, energía. Se define como el producto de la fuerza por la distancia, trabajo. La energía que posee un cuerpo que debido a su posición o estado es capaz de efectuar un trabajo, energía potencial. También se le llama energía en movimiento, energía cinética. Es la rapidez con la que se realiza un trabajo, potencia mecánica. Son las unidades que se mide el trabajo en joules. Aquí te pide resolver los siguientes ejercicios. Se determina el trabajo desarrollado por una fuerza de 50 newton que es aplicada sobre un cuerpo y se desplaza a una distancia de 8.5. ¿Qué es lo que ahorita trabajamos? Nada más multiplicamos la fuerza por la distancia, en este caso serían 50 newton por 8.5, es igual a 425 newton
metro o el joule. Después viene, me pasó bastante, ¿verdad? A ver. Okay. Dice, ¿cuál es el trabajo desarrollado por un niño que pesa 40 kilopondio y sube una escalerilla vertical hasta una altura de 6 metros? Aquí vas a sacar lo que es trabajo, que es fuerza por distancia, y aquí lo que hicimos fue ese kilopondio convertirlos a Newton, y nos sale que son 392.4 Newton por los 6 metros. Entonces me da 2354.4. Y aquí te puse, bueno, es que en el otro no viene, por eso agarré porque está como que cortado. Pero bueno, esto no viene, no es una temática, es de material de apoyo, material de repaso, pero no viene en el examen. Pero un kilopondio es igual a 9.81 Newton. Y yo aquí ya puse, bueno, pues tienes que convertir primero los kilopondios a Newton. ¿Sí? Ok. Y luego dice, se me pasa un chorro. Calcula la potencia desarrollada por una grúa que levanta un peso de 2.500 newton hasta una altura de 12 metros en un tiempo de 20 segundos. Entonces aquí vas a poner trabajo entre tiempo. Serían 30.000 entre 20, pues serían 1.500. ¿Sí? Y primero tienes que sacar, obviamente es W mayúscula o T mayúscula. Trabajo, que es fuerza por distancia, 2.500 por 12, da 30.000. Y esto lo divides entre 20, porque es el tiempo. Okay. ¿Qué fuerza se debe aplicar paralelamente al movimiento de un móvil para desplazarlo 15 metros y producirle un trabajo de 1.200 joules? Aquí sería pues la fuerza de trabajo entre distancias, serían 1.200 joules entre 15 metros, igual a 80 newton. Una máquina desarrolla una potencia de 1.200 watts para levantar un cuerpo de 1.800 newton de peso. ¿Hasta qué altura podrá levantar el cuerpo para que se desarrolle dicha potencia en 12 segundos? Aquí, bueno, potencia sería trabajo entre tiempo. Sacas lo que viene siendo trabajo, serían 1.200 joules por 12 segundos. Queda 14.400. Y ahora sí, pues sacas la distancia, sería trabajo entre fuerza. Serían 14.400 joules entre 1.800 newton para que te dé los 8 metros. Viene interacciones de la materia, calor y temperatura. Dice, ¿cuáles son las escalas de temperatura más importantes y qué valores se toman como puntos de referencia para la temperatura de fusión del hielo y de la ebullición del agua? Y aquí, bueno, pues viene la escala centígrado, Fahrenheit y Kelvin, que es lo que ahorita mencionábamos: fusión 0 grados, ebullición 100 grados centígrados, en Fahrenheit serían 32 Fahrenheit, y en ebullición 212. Y en Kelvin sería 273 y 373 Kelvin en ebullición. Bueno, este de aquí son los de transmisión de calor. Lo puedes definir con tus propias palabras: conducción, convección y radiación. Y luego dice, anota 3 materiales que son buenos conductores de calor y 3 que lo aíslan. Bueno, pues aquí pusimos conductores, básicamente los metales, y los aisladores, que son madera, hule y plástico. De acuerdo, en el punto 4, de acuerdo con la clave de la derecha, escribe frente a cada ejemplo las letras que corresponden al tiempo de transmisión del calor que utilizan. Viene transmisión del calor producido por un foco en una habitación, pues sería radiación. Al poner un alambre de cobre en una flama, sería conducción. Calor que produce un calentador en una habitación, sería convección. Transmisión de calor al calentar agua en un recipiente, sería convección. Y el calor que transmite por medio del sol sería radiación.
Después te pide, bueno, aquí esto es para que ustedes refuercen con lo que te mandé de las conversiones, para que tú refuerces las conversiones que vimos ahorita en clase. Profe, ahí hay Bueno, uno que nada más viene grados, pero no dice cuál es. El que dice convierte 250 Fahrenheit a... y luego no dice. sí se cortó. Bueno, este no lo. Aquí puedes ponerle, es que viene de Fahrenheit. Puedes marcarle de Fahrenheit a Celsius. Márquenle de Fahrenheit a Celsius. Gracias por la observación. De Fahrenheit a Celsius. ¿Ok? Para que puedan ustedes practicar de conversiones. Después viene, escribe la palabra que corresponda con la respuesta de cada una de las siguientes cuestiones en el punto 3.2 de cuerpos sólidos y fluidos. Dice, son cuerpos que tienen sus moléculas muy juntas, presentan dureza y rigidez, tienen forma propia y volumen bien definido, que era la palabra clave, ahí son los sólidos. Se define como la fuerza aplicada por unidad de área, sería la presión. Propiedad que tienen los gases de difundirse en el seno de otros, sería difusión gaseosa. Científico que realizó estudios sobre el comportamiento de los líquidos encerrados y sometidos a presiones, aquí sería Pascal. Es la cantidad de fluido en movimiento que atraviesa una superficie determinada, aquí sería caudal. Es el valor de la resistencia que opone el líquido al fluir, sería viscosidad. Científico que realizó estudios sobre el comportamiento del flujo de los fluidos, en los que relacionó la presión, la velocidad y la altura en los diferentes puntos de fluido. Aquí sería Arquímedes. Fenómeno que fue ampliamente estudiado por Arquímedes, principio de Arquímedes. Se define como la masa de un cuerpo contenida en unidad de volumen, sería densidad. Es la fuerza que se opone al movimiento entre superficies que están en contacto, es fricción. Estado de la materia en el cual las partículas están muy separadas, no tienen volumen ni forma propia, aquí sería gas. Científico griego que estableció el principio que dice todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido recibe un empuje ascendente igual al peso del líquido desalojado, aquí sería Arquímedes. Está definido como el producto de la longitud por el área y por la altura, aquí sería volumen. 4, estructura interna de la materia, vas a relacionar ambas columnas. En el 1 dice, estudia las cargas eléctricas en reposo. Aquí sería la hidrostática. Y luego 2 dice, partícula eléctrica de carga positiva. Aquí debe ser el protón. Aquí está. Y luego 3, son las formas de electrización de los cuerpos. Aquí sería fricción, contacto e inducción. Cargas del mismo signo se rechazan y de signo contrario se atraen. Leyes de las cargas. Esto me interrumpe mucho aquí. 5. Es la posición que presenta un conductor al flujo de la carga eléctrica. Ahí sería resistencia eléctrica. 6. Se define como el trabajo efectuado entre el tiempo transcurrido. Para que vean que está la respuesta. Potencia eléctrica. 7. Circuito eléctrico en el cual la corriente eléctrica fluye por varios caminos. ¿Sí? En paralelo. 8. Materiales que tienen la propiedad de atraer el hierro. En algunos crean como que errores y es lo que... Imanes, que se aparezca completo. 9. Aparato que convierte la energía mecánica en eléctrica. Sería el motor eléctrico. 10.
Ley que dice que los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Primera ley del magnetismo. 11. Se le llama así a la corriente producida por campos magnéticos, sería inducida. 12. Circuito eléctrico en el cual la corriente eléctrica fluye por un solo camino. Aquí sería en serie. 13. Establece que la fuerza de tracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de la carga inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Esta es 13. La ley de Coulomb. 14. Establece que la intensidad de la corriente que pasa por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esa es la ley de Ohm. 15. Es el flujo de electrones a través de un conductor. Aquí sería corriente eléctrica, acá está este lado. Y 16 es la unidad de la carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades Eléctricas, sería Coulomb. 17, físico químico danés que descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo. Aquí ves Christian Ørsted. 18, dispositivo electromagnético que permite aumentar y disminuir el voltaje. El transformador. Y 19 es el espacio que rodea a un imán en el que se manifiesta la influencia de su fuerza de atracción o repulsión. Aquí, miren, por ejemplo, aquí hay un error. Aquí es campo. Ahorita veo si no me permite editar. Campo magnético. Y luego te pide que contestes correctamente. Parte de la física que estudia el sonido es la acústica. Es el número de vibraciones completas que se realizan por segundo, es la frecuencia. Es la potencia que transmite una onda por unidad de área, es la intensidad de sonido. Tiempo que tarda en producirse una onda completa es el periodo. Es la distancia de una cresta hasta la siguiente, es la longitud de onda. Parte del oído humano que se estimula mediante vibraciones a los nervios auditivos, los cuales llevan las sensaciones del sonido al cerebro. Aquí es el oído interno. Es la parte superior e inferior respectivamente de la onda. La parte superior es la cresta, la parte inferior es el valle. Órganos encargados de captar la energía lumínica y transmitir las sensaciones al cerebro donde se registran. Aquí son los ojos. Cambio de dirección que sufre un rayo luminoso al pasar oblicuamente de un medio transparente a otro. Aquí sería refracción. Lentes que son más gruesos en el centro que en los bordes, serían convergentes. Cuerpos que dejan pasar parcialmente la luz, pero no es posible la visión clara a través de ellos, serían los translúcidos. Lentes que son más delgados en el centro que en las paredes, son los divergentes. Dice, escribe la clasificación de las ondas, serían mecánicas y electromagnéticas. Cuerpos que impiden el paso de la luz son los opacos, medio en el cual el sonido se propaga a mayor velocidad son los sólidos, después el aire y luego el gas. El sonido no puede propagarse en el vacío, es decir, en ausencia de aire. Cualidad del sonido que nos permite apreciarlo como débil o fuerte es la intensidad. Cambio aparente en la frecuencia de sonido cuando hay movimiento relativo entre la fuente de sonido y la persona que oye es el efecto Doppler. Y luego aquí viene ya la última. Cualidad de sonido que nos permite identificar dos sonidos del mismo tono. Aquí sería el timbre. ¿Ok? Entonces, hasta aquí fue lo que es el material de apoyo de física. Ahorita ya en 2 minutitos va a ser lo que es el receso. Lo que vamos a hacer es irnos a receso y posteriormente te voy a dejar el enlace para la evaluación.
La maestra Rocío va a tener un tiempo con ustedes porque quiere darles unas indicaciones y posteriormente ya que termine la maestra, ahorita me pongo de acuerdo con ella, ya para que al final sería dejarles el enlace para no es autoevaluación, ¿verdad? Sí, es una evaluación de ciencias de lo que estuvimos viendo. Ok, chicos, entonces ahorita nos vemos a las 10:30. Regresamos con evaluación.